Sí, el tema de esta semana va a ser capacidad calorífica. La capacidad calorífica es la cantidad de energía que se necesita para elevar la temperatura de una sustancia. Sus fórmulas, vamos a tener diferentes fórmulas. Sí, la primera va a ser C, es igual a delta. Acuérdense, cuando tenemos un triángulo, se le va a leer delta, delta Q entre delta T. Estos triangulitos siempre nos indican variación o cambio, ¿sí? Que sería cambio en el calor entre el cambio en la temperatura. Es decir, también podemos escribir esta fórmula como C igual a Q sobre temperatura 2 menos temperatura 1. ¿En dónde? Aquí les puse qué significa cada letra. La C significa capacidad calorífica. La vamos a trabajar en sus unidades, calorías sobre grados centígrados. Delta Q es el cambio en la cantidad de calor. La vamos a trabajar en calorías. Recuerden que la palabra caloría no siempre nos representa únicamente la energía, también nos indica un cambio de calor. Delta T es el cambio o variación en la temperatura, la vamos a trabajar en grados centígrados. Y delta T la podemos calcular como T2 menos T1. Sí, es decir, temperatura 2 menos la temperatura 1. Y si no, pues usar directamente nuestra fórmula que tenemos acá arriba. En otros, pues podemos utilizar nuestra fórmula como la teníamos al inicio, solo quitando el triangulito en la Q. En algunos textos se utiliza como C es igual a Q sobre delta T. Le quitan este triangulito, pero Q pues es la cantidad de calor que se va a necesitar para elevar esa temperatura. Hay más unidades que se pueden utilizar, pero recuerden que nosotros usamos el sistema internacional, por eso vamos a utilizar calorías sobre grados centígrados. De ahí ya vimos nosotros que para medir el calor también están las kilocalorías, los joules, los BTU, la temperatura igual. Para medirla no solo existen los grados centígrados, también están los grados Kelvin o grados Fahrenheit. Y cuando se combinan esas unidades, pues ya la capacidad calorífica puede quedar en calorías sobre grados centígrados, kilocalorías sobre grados centígrados, puede ir cambiando, pero la que nosotros vamos a usar son calorías sobre grados centígrados. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Les explico de una vez los ejemplos. En el ejemplo 1 dice si la capacidad calorífica de una aleación metálica, si su capacidad calorífica es de 2.8 calorías sobre grados centígrados, dice cuántas calorías se necesitan para elevar la temperatura de 7 grados centígrados a 43. Si me está preguntando cuántas calorías, sí, es decir, me está preguntando qué cantidad de calor vamos a necesitar para cambiar la temperatura de ese material que tenemos, elevarlo de 7 hasta 43. Escribimos nuestros datos del problema. Sí, capacidad calorífica dice que es de 2.8. Necesitamos Q porque Q es la que medimos en calorías. Tenemos la temperatura 1 de 7 y la temperatura 2 de 43. ¿Sí? Entonces hacemos nuestros cálculos. Como me está pidiendo Q, entonces lo que vamos a hacer es despejar de la fórmula. Tenemos capacidad calorífica es igual al calor entre la temperatura 2 menos la temperatura 1. Entonces, si yo despejo Q, tengo que quitar todo esto que está aquí abajo. Está dividiendo, pasa multiplicando y ya me quedaría Q es igual a la capacidad calorífica por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Primero hay que resolver lo del paréntesis. Sustituimos, me quedaría Q es igual a 2.8 calorías sobre grados centígrados por
la temperatura 2 de 43 menos 7. Primero hago esta resta, 43 menos 7, ya me quedan 36 grados centígrados y ya lo multiplico por 2.8 que es la capacidad calorífica. 2.8 por 36 me queda el resultado 100.8. Ahora, estos grados centígrados de aquí abajo se eliminan con estos grados centígrados de aquí arriba y únicamente me queda como unidad la palabra caloría. En el ejemplo número 2, dice nuestro problema, un material requiere 152 calorías. Hay que ir checando nuestros datos. Para que su temperatura sufra una variación, aquí hay una palabra clave, variación de 30 grados centígrados. ¿Cuál es la capacidad calorífica? Bueno, dijimos, lo que se mide en calorías es Q. Si aquí dice variación de 30 grados, lo que nos está dando es delta T, porque delta T significa variación o cambio. Es igual a 30 grados centígrados. Si se dan cuenta, ahora no va a haber T1 y T2, porque no dice va a subir la temperatura de 10 grados a 50, por ejemplo. No, ahora está la palabra variación. Esta palabra variación representa el triángulo delta T, por eso nada más escribo 30 grados centígrados. Y por lo tanto, la fórmula que vamos a usar queda nada más C igual a Q sobre delta T. Nada más sustituimos aquí, sería 152 calorías entre 30, que fue la variación de la temperatura, dividimos y nos quedan 5.0666 calorías sobre grados centígrados. Ya ese sería nuestro resultado. Muy sencillito. En el ejemplo 3, dice, calcula la temperatura final de cierto objeto si su capacidad calorífica es de 3.0769 calorías sobre grados centígrados y se necesitó 80 calorías para aumentar su temperatura y su temperatura inicial fue de 12 grados centígrados. Acomodamos nuestros datos. Los 3.0769 calorías sobre grados centígrados representan la capacidad calorífica, es decir, la letra C. Las 80 calorías que se utilizaron para aumentar la temperatura representan Q, porque Q es la cantidad de calor, se mide en calorías. Tenemos una temperatura inicial, es decir, la temperatura 1 de 12 grados centígrados, y por lo tanto, como nos está pidiendo una temperatura final, hay que despejar de nuestra fórmula. ¿Cómo lo vamos a despejar? Paso 1. Como la temperatura 2 se está dividiendo, no la puedo despejar de aquí. Paso 1, tengo que pasarlo del lado izquierdo con la C, pero todo porque está afectada por la temperatura 1. No puedo mover solo la temperatura 2, nos vamos a llevar todo. Todo esto está dividiendo, por lo tanto pasa multiplicando y me queda C por T2 menos T1, pasa con paréntesis igual a Q. Ahora, quito primero esta C. Esta C se encuentra multiplicando con todo y la paso entonces dividiendo. Ya me queda temperatura 2 menos temperatura 1 es igual a Q sobre C. Ahora sí, este T1 lo quito, está restando, pasa sumando. Ya me quedaría despejada. Temperatura 2 es igual a Q sobre C más T1. Ya queda fuera de la división. Y ya queda mi despeje. Ahora voy a sustituir. Temperatura 2 es igual a 80 calorías, que es de Q, entre C, es decir, entre 3.0769, más 12 grados centígrados, que fue la temperatura inicial o temperatura 1. Primero hacemos nuestra división, 80 entre 3.07 me da 26.0019. Ahora más
12. Ya me queda un resultado de la temperatura 2 de 38.00019 grados centígrados.